Mensaje de la Santísima Virgen María del Rosario, Madre de Dios y abogada de pecadores, entregado por ella a su vidente Gavina Romero, mamá Salomé, el 17 de noviembre de 1974. Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. Mujer, ¿por qué no me le dijiste al sacerdote del encargo que te hice? ¿Por qué no le volviste a recordar? ¿Que no viste el misterio que lo estaba esperando su despedimento? No seas tan olvidadiza, mujer. Basta el tiempo que estoy con mis hijos y tú no puedes entender. Por eso ahora te digo, mujer, esta razón es para mi sacerdote. Quiero que me le expliques bien a todos mis hijos que están en mi presencia, que nunca oigan las palabras ni las tomen a cosas ciertas, a los que les dicen y quieren borrarles la fe. Esas son las rocas, los abrojos, las espinas que se atraviesan en el camino verdadero. Cuando hay personas que nos tratan de arrebatar la fe de la Virgen Santísima, en cualquiera de las formas en que nosotros creemos en ella, te voy a dar permiso de que dejes a ese hombre que me tome en su fotografía como tú hablas. Y también te digo que en ellos vienen algunos de mis hijos con alguna duda, pues yo les hablo con toda la claridad como te hablo a ti, que cuando vengan a mi ermita de lejas tierras, no vengan en ellos los que quieren poner rocas y espinas en el camino, y el Señor les vaya a manifestar un castigo para probar su verdad. Muchas veces, en aquellos años, pues obviamente se estaba corriendo la novedad de la aparición, y había gente que inclusive como los sacerdotes en las iglesias les decían que era falsa la aparición, iban a querer crear controversia con el padre Nabor, con los padres que lo acompañaron al principio, con doña Gavina y después ya con nosotros con el paso de los años cuando el pueblo empezó a crecer. Entonces, ¿cuántas veces tuvimos esas cosas en nuestra experiencia de ver cómo cuando venían en las peregrinaciones y no venían con fe y no iban con devoción, pasaban accidentes, pasaban cosas, se descomponían los autobuses? Y hace muchos años hubo un caso de un autobús que en la bajada de Tacámbaro en una curva se volteó y no se mataron porque el autobús quedó en la curva atorado de la parte de atrás y de la parte de adelante. Y cuánta gente entre los peregrinos llegaron a ver en sus viajes cómo unos veían a San Miguel, otros llegaron a ver a San Roberto Abad, otros llegaron a ver a la misma Virgen Santísima que le ondeaba su manto, a veces adelante de los autobuses, a veces atrás. Hay muchísimos casos de estos. Yo estoy sufriendo en este mundo, dice la Santísima Virgen. Yo estoy sufriendo en este mundo. He venido como una misionera, huyendo de donde bajé por primera vez, donde me despojaron, y pedí al Señor de andar como misionera en el mundo, conquistando a las ovejas descarriadas, porque todo el mundo se encuentra turbado de la doctrina cristiana. Está turbado, no encuentra la doctrina cristiana. Pero, ¿a qué se refiere con esto? Estoy sufriendo en este mundo, he venido como medianera, huyendo de donde bajé por primera vez, donde me despojaron. La Virgen Santísima, en esa enseñanza que nos dio, que 500 años duró pidiéndole al Padre Celestial que la dejara venir a la tierra, y cuando la dejó venir,
le pidió como condición que dejara todos sus arreos de reina allá en el cielo, en la que ella misma quiso ser casi humana a pesar de ser cuerpo y alma gloriosa. El Eterno pensaba, le detengo las gracias de sus poderes para que no encuentre los elegidos y a lo mejor se vuelve al reino y entonces yo podré intervenir con el mundo para hacer justicia. Pero es que la Santísima Virgen María es una madre cariñosa, decía mamá Salomé, es que Rosarito es un tarrito de miel, así nos decía mamá Salomé, es un tarrito de miel. Pero cuando habló de que la despojaron es que dice ella que en todos los lugares donde se apareció antes de aparecerse en la ermita, en la búsqueda de encontrar a los dos elegidos, empezando obviamente desde 1846 en La Salet, luego Lourdes, Fátima, Garabandal y otros lugares, dice ella que la tomaron como protectora de ricos. Empezaron a construir las grandes catedrales, los grandes santuarios, y se olvidaron del mensaje y de las peticiones que ella hizo, y entonces utilizaron o se utilizan esos santuarios como lugares de enriquecimiento. Como dice ella, llenos de denarios. Por eso la Virgen desde un principio no quiso catedral y machaconamente insiste en los mensajes y no quiero catedral y no quiero lujos en el pueblo y no quiero aquí que los vivientes, que mis hijos que se vengan a vivir conmigo hagan casas como las del mundo, con los lujos del mundo, ni por dentro ni por fuera. Es machaconamente eso. Y eso fue lo que hicieron en todos lugares. ¿Y en qué lugar la despreciaron? En el Palmar de Troya. En el Palmar de Troya, el vidente hizo a un lado a las primeras niñas que sí realmente vieron a la Virgen, y Clemente Domínguez, primero pues dice que sí veía a la Virgen, pero luego yo creo que por la ambición y otras cosas se perturbó, y ya después se hizo que los mensajes decían que allí estaba la verdadera iglesia, y que él era el Papa, y levantaron una catedral. También allá usan escapularios y también allá se tapan la cabeza y también allá andan con faldas hasta el tobillo, con faldas largas en Palmar de Troya. Pero la tomaron como protectora de ricos, que era lo que la Santísima Virgen María no quería que le fuera a suceder en Nueva Jerusalén. Por eso, como lo he repetido en los últimos videos, no es que estemos en contra de las construcciones, puesto que en este libro, en este tomo, inclusive hay un mensaje en donde la Virgen habla de llegar hasta el año 3000. Así lo dice ella. Pero la espiritualidad que ella vino a traer es una espiritualidad muy especial. Y ella dijo que si se hacía lo mismo que en Garabandal, entonces ella sí podía desaparecer de la Nueva Jerusalén. Yo estoy sufriendo en este mundo. He venido como misionera, huyendo de donde bajé por primera vez, donde me despojaron y pedí al Señor de andar como misionera en el mundo, conquistando a las ovejas descarriadas, porque todo el mundo se encuentra turbado de la doctrina cristiana. La gente duda de la fe de Cristo, de la iglesia. El Señor se llena de ira al oír las voces en este bajo suelo que dicen los falsos profetas, que en mi ermita anda Satanás. En aquellos años, dice que el Señor se llena de ira de oír las voces en este bajo suelo que dicen, ¿quién eran los falsos profetas? Todos aquellos que quitaban y cortaban los caminos para que la gente viniera a la ermita. Que en mi ermita anda Satanás. Pues sí es cierto que la rodea, porque en esos templos vacíos, en los modernistas, donde se celebran las misas del Novus Ordo, esto es una aclaración mía, porque en esos templos vacíos
¿a qué se arrimaba Satanás? Si ya todo es de su propiedad, si ya él tiene preparadas para el día del juicio redes sobre ruedas sin contar para presentárselas al Señor. Claro, rodea a la ermita, le ha hecho mucho la lucha a la ermita y desgraciadamente ha logrado entrar. Pero todavía allí en la Nueva Jerusalén queda un grupo fiel a la doctrina, a las enseñanzas de estos 7 años de mensajes. Entonces, ya las iglesias modernas y vacías, ¿para qué las rodea? Si ya todo le pertenece a Satanás. Los templos apretados de moda indecente, los sacerdotes dándole la cara al pueblo y la espalda a Dios, en fin. Qué horas tan tristes, prosigue la Santísima Virgen, qué horas tan tristes se le esperan a esta madre, a esta medianera de los pecadores, de ver que anda por doquiera, por los caminos, por los hogares recogiendo diariamente los tesoros que él necesita. O sea, qué dolor para la Virgen de ver a Satanás que anda por doquiera, por todos los caminos, por todos los hogares, recogiendo diariamente los tesoros que él necesita. Que yo nunca me le igualaré. O sea, la Virgen dice, yo nunca me le igualaré a Satanás, porque la gente no piensa en Dios, no ora, está distraída con los aparatos y en aparatos, solo piensa en el demonio, el mundo y la carne. Y el demonio anda haciendo su cosecha, pues. Siempre tendrá que ganarme en sus listas contra los míos. Por eso el Señor me dice, se está acercando la conclusión del arca, donde se verán tus escogidos y elegidos. El arca es ella. Todos aquellos que abrevan en el amor de nuestra Madre Santísima, sea en Nueva Jerusalén, sea en otros lugares de apariciones, y no admiten doctrina contraria a la de 20 siglos, son los que estarán en el arca que es ella, donde se verán tus escogidos y elegidos, le dice el Padre Eterno a la Virgen. Por eso os hablo con toda la claridad del mundo, para que por medio de mi sacerdote elegido desde niño, oigan la voz de la doctrina cristiana. Es camino de Cristo, es lucha contra Satanás, es un sufrimiento terrible el que todos mis hijos tendrán que sufrir las blasfemias de los contrarios y necios de Cristo. Tú, mujer, considera que viste en tu juventud las doctrinas de Cristo. Tú considera, tú que viviste lo antiguo en la iglesia. Tú, mujer, considera que viste en tu juventud las doctrinas de Cristo. Caminabas senderamente a aquel santuario en donde todavía Cristo se encontraba. Carácuaro, porque mamá era muy devota del Señor de Carácuaro. Y también del Señor de los Milagros. Aquellos sacerdotes llenos de respeto. Aquellos sacrificios que acostumbraban ellos la espalda a Cristo. Aquellas misas en que los sacerdotes acostumbraban, aquellos sacrificios que ellos desarrollaban ante los gentiles, recibir a Cristo de rodillas. No acostumbraban ellos darle la espalda a Cristo, o sea, le daban la cara al altar. Todas aquellas mujeres honestas, aquellos hombres llenos de fe en Jesucristo, aquellas mujeres sirviéndole a la Madre de Dios con sus distintivos azules, las hijas de María, grupos que han desaparecido totalmente de la iglesia en México. Prosigue la Virgen. ¿Acaso ves todo esto en estos tiempos? Le pregunta nuestra Madre a Gavina. ¿Acaso ves todo esto en estos tiempos? Ahora ves pasar mujeres desnudas ante Jesucristo. Esas mujeres imitando al hombre en su vestir. Esos sacerdotes charlando en los templos. Por eso Cristo se esconde y se llena de ira
al ver el mundo lleno de maldad y deshonestidad. Ya lo dice el libro del Deuteronomio: no se vestirá la mujer con ropa de varón, ni el varón con ropa de mujer, porque quienes hacen eso se hacen abominables a Dios. Fíjense lo que sigue. Palabras, qué sabiduría de nuestra Madre Santísima. Profunda sabiduría, cosas doctrinales de alto nivel teológico en palabras que todos podíamos entender. Cristo no justifica la maldad en el sagrario. Cristo justifica el respeto y bendice la unión de la doctrina cristiana. Que se viva la doctrina cristiana. Estar unidos a la doctrina cristiana es vivir la doctrina cristiana. Cristo no justifica la maldad en los en los sagrarios. Como los sacerdotes, ay, pues es la moda, nosotros no vamos a andar midiendo a centímetros cómo se ponen las faldas, que se pongan pantalones, el hábito no hace al monje, la fe no se demuestra por el vestido. Pues eso es un error. ¿A poco los padres cuando hacen las misas de las quinceañeras o de las bodas y que van con esas vestimentas tan deshonestas enseñando sus carnes, ¿a poco no creen que el sacerdote se echa su taco de ojo? Que no digan pues lo que no se ve, lo que se ve no se juzga. Cristo no justifica la maldad en los sagrarios, Cristo justifica el respeto y bendice la unión de la doctrina cristiana. Vuelvo a repetirte y repetir al mundo entero que Cristo se esconde, cierra su vista y voltea la espalda a la maldad. Por eso te hablo, mujer, con toda claridad, que te acuerdes cómo era la doctrina de Cristo, y recuerdes en aquellos tiempos de Cristo cómo era el respecto de la doctrina cristiana. ¿Tú crees que para los años que ya se acerca la Escritura va a volver en todo el mundo la doctrina cristiana? Es imposible. Se verá un rasgo de doctrina cristiana en este lugar donde estoy sufriendo tanta blasfemia, que juzgan a mis hijos como unos tontos y confusos. Aquí en este pueblo es donde se va a ver un rasgo de la doctrina cristiana. Porque en el pueblo, ahí en la Nueva Jerusalén, también hay gente que viste con moda. Y más cosas mundanas que han entrado ahí. Por eso te digo, mujer, y también a mi sacerdote, el Señor me los eligió para el sufrimiento juntos conmigo en esta tierra. Tú y el sacerdote han sido elegidos para que me acompañen en el sufrimiento. Por eso vivían con esa pobreza, por eso mamá Salomé diario con esas oraciones, con esas penitencias, con esos sufrimientos. Para que me ayuden a llenar redes de almas para entregárselas al Señor. El demonio anda listo con sus idolatrías, que no dan abasto a llenar redes, y del diario, noche y día, las entrega a su mayor, a Satanás. Pues los demonios andan listos con sus idolatrías, que no dan abasto a llenar sus redes, y del diario y noche y día las entregan a su mayor. Por eso, mujer, no te llenes de impaciencia. Ve los tiempos que se acercan y nunca te atemorices de las amenazas del Señor para el mundo entero. Y eso fue en 1974. Y cómo ha aumentado todo el desorden y el desequilibrio en el mundo. Pero a mamá Salomé a veces le espantaba escuchar las amenazas del Señor para el mundo, los anuncios de catástrofes, castigos. El demonio anda listo con sus idolatrías. Bueno, por eso te digo que hables, y a mis monjitas
que obedezcan la doctrina cristiana, fuertes y firmes en las filas de la bandera. Esas banderas colocadas en mi ermita, en la presencia del Señor, lucharán por todo el mundo hasta la consumación de los siglos. Algún día les hablaré del misterio de las banderas y lo que éstas significan. En los primeros meses y años, la Virgen pidió que se abanderaran los grupos y dio normas precisas de cómo estructurar las banderas. Le presentó a mamá Salomé en los cielos una visión de las banderas de monjitas y de mujeres, de las banderas de hombres, la bandera sacerdotal, que tienen ciertas características. Y les ponían los nombres de los lugares a las banderas. La Virgen dijo que las banderas eran trozos de su manto sagrado y que las banderas se quedaban ahí y los abanderados eran, como se vio muchísimas veces, como al menos yo tuve la oportunidad de ver eso en mi propia persona y en otros abanderados y abanderadas, la protección especial que la Virgen les da a los de las banderas. Hay cuatro cosas que se piden, que uno se tiene que comprometer a nuestra Madre Santísima para realmente quedar protegido por la sombra de las banderas, o sea, de su manto. Pero algún día les hablaré de esto. Las primeras que se abanderaron, obviamente, fueron las monjitas. Cuando aparecieron en el cielo en la noche, los vocablos del Santo Rosario. ¿Qué eran los vocablos del Santo Rosario? Los símbolos de las banderas que se tenían que poner y unos letreros que estaban escritos en el cielo durante la noche, que fueron visibles para mucha gente y para mamá Salomé. Cuando le preguntaron a doña Gavina o mamá Salomé después, ¿qué es eso? Dijo, son los vocablos del Santo Rosario. Por eso te digo que hables y a mis monjitas que obedezcan la doctrina cristiana, fuertes y firmes en las filas de la bandera. Esas banderas colocadas en mi ermita en la presencia del Señor lucharán por todo el mundo hasta la consumación de los siglos. O sea, las banderas que están allí, que tienen que estar adentro de la ermita, y que unos años después, cuando las banderas eran extremadamente numerosas, la Virgen ordenó que se construyera un santuario para la advocación de María Garabandal, y ahí se colocaron todas las banderas. Cuando llegaban los peregrinos de diferentes lugares, sacaban su bandera y durante toda la noche estaban entrando los grupos, cada uno con sus banderas, para adorar al Santísimo Sacramento toda la noche y para cantar que toda la noche a la hora que llegaras, la ermita no se ha cerrado desde 1974, que se inauguró con la encarnación de la Virgen en el cuadro. La ermita no se cierra ni de día ni de noche. Que últimamente, ya con todo lo que ha pasado, pues cierran las puertas del atrio, pero a veces la Virgen ha estado sola. Me tocó ver una vez que yo entré durante la pandemia y que ni me reconocieron. Y que la vidente, si de veras es vidente, hubiera dicho, ¡ay, ahí viene el turbado! Y entré y no había gente cantándole a la Virgen. ¡Qué tristeza! Mi escritura es llena de dudas. O sea, hay gente que duda de ella. Le está hablando a María Salomé, que es una indígena campesina. Ella sí está entendiendo. Por eso el sacerdote le preguntaba, ¿y esto aquí qué quiere decir? Mi escritura es llena de dudas, pero ante Dios comparecerá delante de los míos. ¿Por qué? Porque los que vivimos el mensaje, estos mensajes serán el testimonio de que realmente la obedecimos. La más blanca, la escritura de la Virgen, sus mensajes, la más blanca, la más pura, la más hermosa de la tierra a los cielos.
Y todavía oigo las voces que te hablan y te dicen, y te pronuncian sus palabras, que te hablan que me pidas para ellos puros bienes terrenales. Todavía uniones de la Santa Iglesia. Todavía están viendo cómo está el mundo y todavía quieren seguirse casando y todavía quieren estar solamente pidiéndome bienes terrenales. Así como dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando venga yo por segunda vez a la tierra, ¿habrá fe en la tierra? Porque los últimos tiempos serán peores que en los tiempos de Noé. Porque en los tiempos de Noé se casaban y se daban en casamiento y solamente buscaban los bienes materiales. Así está este tiempo. Prosigue la Santísima Virgen. Estamos en los días de aquellos tiempos del diluvio universal. Lo que acabo de decirles. Noé trabajando el arca y todos encontrando matrimonio, economizando denarios para que fuesen consumados en el agua. ¿Para qué? Si se iban a acabar con el agua. Pues ahora viene el día postrero y todo esto no se consumará en el agua. Se llegará el día en que todo el mundo arderá y quedará consumado en nada. Mi escritura es triste y rigurosa, pero para el que la quiera oír y tomar, es limpia y hermosa. Acordaos que se acerca el 75 prometido por el Señor, que con el nombre de María se salvará. Todavía no puedo conseguir ni arrebatarle al Señor los favores, para que no venga el temblor que se va a convertir en 2 horas para todo el mundo. La Virgen, en estos primeros meses y años, de veras, la gente que estaba allí viviendo, que llegó, las monjitas sobre todo, velaban día y noche, desagraviaban, hacían oración, penitencias, la pobreza, la entrega total. Y eso eran desagravios con los que la Virgen poco a poco fue consiguiendo más y más misericordia para el mundo. De cierto os digo que ahí se olvidarán en ese momento las blasfemias contra mi nombre. Cuando esté ardiendo la tierra, cuando venga el fuego final, de cierto os digo que ahí se olvidarán en ese momento las blasfemias contra mi nombre, y se oirá el grito por mandato del Señor para mí. Ahí empezará la gente a clamarla, a arrepentirse de haber blasfemado. Se cumplirán las témporas de los tiempos que hubo para convertirse. Espero que en los niños, en ellos sí alcance el favor del Señor. No quiero espanto para ellos. Quiero unos gritos de alabanza en esas horas para desagravio del Señor. La Santísima Virgen dice que los de ella, cuando estén los estragos finales, estarán resonando los cánticos y las alabanzas que la gente de la Virgen le ha compuesto. En ese lugar, cantos no profanados, con músicas mundanas, con instrumentos mundanos, que al menos hasta el tiempo de mamá Salomé no se usaron, porque ahora parece que ya hasta hacen bailables y se visten de mariachis y no sé qué tanta cosa, que no quería mamá en aquel tiempo. Porque la Virgen Santísima dice que va a llegar un momento en que, para que ella no sufra, cuando empiecen los estragos, cuando venga lo que está profetizado, la Virgen, Dios le tapará sus ojos y Dios le ensordecerá sus oídos, porque sería muy doloroso para ella ver y escuchar los clamores de sus hijos, que en una hora en que ya es pura justicia, en que se cerró el tiempo de la gracia y de la misericordia,
estarán clamando a ella, pidiendo su intercesión, clamando a Jesucristo, clamando a voz en cuello a Jesucristo, y ya no podrá ella intervenir, porque entonces nuestro Señor Jesucristo vendrá como justo juez de vivos y muertos. Y también te digo que en varias partes del mundo se encuentra la fuerte calamidad, la peste, y habrá en algunos lugares unos fuertes huracanes, desposillando algunos lugares del mundo, o sea, dejando en la pobreza a mucha gente. Es tiempo ya de pedir perdón, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de desagraviar al Señor para tenerlo contento en el desfallecimiento de los siglos. Y también te digo, mujer, y a mis monjitas, me quiten esas de pantalón o algunas desnudas de mi presencia, aunque se llenen de ira, son de las redes de Satanás. Mañana por mañana les daré la bendición a mis peregrinos que están en mi presencia, que van a imprentar su camino y tropezar con abrojos y espinas, pues San Miguel caminará para librarlos de las acechanzas del demonio. De los que te pregunten que están dudosos de mí, contéstales que el 75 comprenderán la verdad y quedarán salvos de las dudas. Esta es palabra de Dios, y hágase en el mundo según su mandato y su palabra. Y la bendición para el Papa, para la Iglesia y para el mundo entero. Así es como habla nuestra Madre Santísima en sus mensajes. Solo quise leer este mensaje porque voy a empezar en la medida de las posibilidades que Dios me dé, voy a empezar a leer mensajes de la Virgen para que conozcan la verdadera doctrina. Por eso en la ermita la Virgen quería pobreza, quería humildad, quería sencillez. Fragmento del 22 de noviembre de 1974. Mira, mujer, en estas primeras palabras mi sacerdote espera la respuesta de la luz del palito, porque hubo unos troncos que se usaron para llevar la alianza a la ermita, y luego esos troncos empezaron a resplandecer, se volvieron fosforescentes. Mira, ya se lo dije en palabras que le mandé anoche, que comprendía, pero él no las comprendió. Acuérdate, mujer, de cuando oíste decir que en este templo, en el brazo de Cristo, su semejanza, en el brazo de Cristo, de una imagen que es como una semejanza de Cristo, se apareció una luz muy rara. Duró algunos días. El Señor quería que se convirtiera ese templo como mi ermita y fuera unida, pero vinieron los contrarios de Cristo, la incredulidad, la crítica y los que burlaban a los que estaban convencidos que era un lugar divino. El Señor se indignó y desde entonces le quitó la gracia a ese templo y se separó de esa iglesia, de ese lugar, y quedó la separación con mi ermita. Ahora el Señor, de ver mi angustia por salvar al mundo, volvió a purificar esa luz que es la misma en el campo. El que se le encontró es elegido por el Señor para que dé las pruebas al pueblo de nueva cuenta. Es un portavoz del Señor. Pero vas a ver, mujer, cómo van a volver con críticas y burlas los contrarios de Cristo. La luz es efectivamente parecida a la que se purificaba en ese templo. Un templo donde un brazo de Cristo se iluminaba.
Y luego la Virgen permitió que eso sucediera en el campo a otra persona, para que diera testimonio al párroco. La luz es efectivamente parecida a la que se purificaba en este templo. Ahora es purificación y portavoz del Señor, que se ha compadecido a prestarme su ayuda para salvar al mundo. Y por eso te digo, mujer, que le digas a mi sacerdote que es esta luz divina, es portavoz del Señor. Bien, para mamá Salomé como indígena, para los indígenas purépechas, purificar significa aparecer. Por eso la Virgen le está hablando en su mismo idioma a mamá Salomé. Y también te digo que tendrán que ver de distintas apariciones de mi semejanza y de Cristo Rey, y de otras semejanzas de otras imágenes. Dichosos esos hogares donde tengan con fervorosa fe esos pedacitos del cuerpo de Cristo. Y hay de aquellos que los tengan nomás por curiosidad. Hubo muchas manifestaciones de gracias en muchas imágenes de nuestro Señor Jesucristo y en muchas imágenes de la Santísima Virgen. Vuelvo a repetir, es la luz divina que se purificaba en ese templo. Y también te digo que le digas a mi sacerdote que si le llega alguna portavoz de esa luz, la regrese a algunos hogares de donde se la hayan llevado, porque esa luz es una portavoz de Cristo para los increyentes. En mi ermita no se necesita portavoz. Estoy yo, que soy la portavoz de las tres divinas personas. En mi ermita no se necesita portavoz. Estoy yo, que soy la portavoz de las tres divinas personas. Todos los que en mi ermita existen, en ellos existe esta luz, esa esperanza de ir al banquete del Señor. Van a querer llevárselas a los que tú les nombras obispos. Se van a convertir en burla y van a contestarles con palabras de ciencia. Si todos se convirtieran en esa portavoz de luz divina, ya hubieran oído decir que donde la conservaban estuviesen ya rezando el rosario, cantando himnos de alabanzas, sin tener recelo a los increyentes, mirando aquella luz divina por la noche que da a entender luz en las tinieblas. Esa luz es para donde hay ceguedad, incredulidad y donde están las tinieblas. En mi ermita no hay tinieblas, es puro día, un puro regocijo con el reino de los cielos. También espero que comprendas cuál es la palabra que oí que te dijeron hoy, que no había infierno, ni había gloria. Mira, mujer, no hay infierno porque desde este suelo los que no guardan los mandamientos ya traen el infierno. El infierno son ellos. Y los que te dicen que no hay gloria son aquellos creyentes del Señor, es cierto, que cuando llega la muerte duermen y recuerdan en la gloria que desde este mundo están. Y los que duermen en el pecado mortal mueren en esa hora con mucha fatiga, con mucha desesperación, comprenden el infierno porque recuerdan ardorosos, porque desde este mundo están en el infierno. Aquellos que de un continuo traen la blasfemia en sus labios, aquellos que aman la mentira, los que no se acuerdan de recorrer los mandamientos de la ley de Dios. Mira, el Señor dice, obedece a tus padres, a tus prójimos, ama la caridad, desecha el odio, desecha la pereza, todo lo que Dios ordena, que a los hijos ingratos se les da la eterna pena. Por eso el demonio en estos tiempos salen por el mundo las legiones día y noche, para no dar tiempo a que mis hijos hagan todo lo que Dios ordena. Toda esta desobediencia es por cantidad, día a día, de los que no obedecen al Señor. El Señor impuso la prudencia y la calma, la esperanza y la fe para el cristiano. Ya supiste, mujer, todo lo que contienen todas estas cosas, todo lo que el Señor está proporcionando en este mundo para la salvación. Si empiezas a saber y a notar
que no se purifica esta voz, es segunda vez, entonces sí que la recoja mi ermita y la conserve en donde está mi piaña. Porque si desprecian esta portavoz de Cristo, el Señor se llenará de ira, y al recoger Él su luz de esos tranquitos, no te sé decir todavía, aunque todo lo sé, lo que vaya a pasar por todo el mundo. En mi ermita ya no se necesita más luz. Considera los rayos que se me ven en mi cuerpo en algunas semejanzas que me han tomado, en algunas fotos que le han tomado, que salían con rayos de luz. Es una luz que cruza en todos los míos. Esta luz es para el Señor palpar esos ingratos corazones que me están encarneciendo día y noche. Aquí es el fin de estas palabras claras que te doy, para que también el sacerdote las comprenda y las estudie en su mente. Luego, enseguida te sigo hablando de distintas razones que le mando a mi sacerdote. Y sigue el mensaje, es muy largo, pero quise leer este fragmento para que vean la infinita sabiduría de Dios virtiéndose a través de los labios de María Santísima del Rosario, Madre de Dios y abogada de pecadores en la Nueva Jerusalén. Estos eran los mensajes que la Virgen dio durante 7 años a mamá Salomé, de los cuales no queda nada, de los cuales han estado haciendo reinterpretaciones falsas y añadiduras. Que con el permiso de Dios, mi Madre Santísima me dé la gracia de poder seguirles leyendo estas hermosas palabras que son oro molido de Dios, que sale por los labios de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y abogada de pecadores. Mensajes tan largos, tan profundos, tan claros y al mismo tiempo tan sencillos de entender y más de entenderse para poderlos practicar, que en ningún lugar de apariciones de la tierra las palabras de la Virgen han sido tan claras, tan hermosas, tan profundas, tan tiernas, tan amorosas, y que cuando a veces las escuchamos rigurosas, el sonido de fondo de esas palabras rigurosas de nuestra Madre es su amor lastimado, es el amor de una madre lastimado, es el amor desesperado de una madre que quiere salvar al mundo para llevar al mundo a su Hijo Jesucristo, para que luego su Hijo Jesucristo, junto con ella, a todos nos pueda entregar al Padre. Así sea. Ave María Purísima, en gracia de Dios concebida. Y todos los mensajes terminaban así: la bendición para el Papa, la bendición para el conjunto de la Santa Iglesia, la bendición para el mundo entero. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.